La lección de esta semana, la ira del amor divino. Y el versículo, Salmos 78, 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El foco del resumen de esta lección, ira de amor contra el mal. La ira divina es el resultado del amor divino contra el mal. ¿Qué es la ira divina? La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Salmos 78, 34 al 38 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? El material para el maestro dice, la ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado. La ira de Dios no se basa en una iniciativa arbitraria, incontrolable o vengativa. Más bien, es siempre una respuesta firme y amorosa contra el mal y la injusticia. Su ira es una respuesta al pecado continuo y rebelde que daña a su creación. La ira divina es otra expresión de su amor, ya sea para castigar a las personas malvadas por sus pecados o para liberar a su pueblo de sus garras. ¿Es Dios impaciente para enojarse? Más bien, es demasiado compasivo, misericordioso y lleno de gracia, muy lento para irarse, lo cual debemos imitar. Veamos a Jonás 4, 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibistes, dad de gracia. Esa es la invitación de Dios. La lección del lunes dice, mientras que los seres humanos no tardan en airarse, Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás.
¿Es la ira divina caprichosa e impulsiva? No, la ira divina debe entenderse como una indignación justa y responsable por parte de Dios. Veamos dos ejemplos. Mateo 21, 12 al 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que le vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y otro ejemplo en Marcos 10, 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El material para el maestro dice: la ira de Dios es una indignación amorosa y justa contra la opresión y el sufrimiento de su pueblo. Finalmente, esta indignación divina pone en marcha una poderosa liberación del pueblo como resultado del juicio a los opresores. ¿Deberíamos nosotros buscar venganza? La venganza está reservada para Dios, quien no quiere afligir a los malhechores, pero el amor exige justicia. Romanos 12, 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Lamentaciones 3, 32 y 33, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Y la lección del jueves nos explica que según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. Y la aplicación personal de esta semana: ¿quieres tener fe en Cristo para ser liberado de la ira divina? Amén.